Muy buenas noches a todo el pueblo de Dios que están en sintonías por medio de este canal de YouTube y de este canal de Facebook. Que sean todos muy bienvenidos. Hoy en esta noche tenemos un programa muy edificador. Tenemos el debate de nuestro hermano Sergio Adorno, teólogo evangélico, y nuestro hermano Nelson Navarrete, laico, seglar, católico, apologista. Hoy, queridos hermanos, tenemos el tema, el bautismo de infantes. Cada uno de ellos va a poder dar a conocer la postura de acuerdo a este tema. Y sin más preámbulo, le voy a dar paso a mi hermano Sergio Adorno con un minuto de presentación para que lo conozcan los hermanos que van a ver el video, ya sea en vivo en este momento, ya sea mañana, ya sea pasado mañana, pero muchas personas van a conocerlo, hermano. Así que sea muy bienvenido a este canal, que lo vamos a considerar como una persona con mucho amor. Lo queremos en este canal muchísimo y usted sabe que es muy bienvenido las veces que usted guste. Bienvenido, adelante, presentes, hermano. Tiene 1 minuto, 2 minutos para presentarse. Amén. Muchísimas gracias, hermano José, hermano Nelson, por la invitación y por el recibimiento, por el respeto y por el amor que me brindan. Me siento muy bien y agradezco a Dios por esto. Y me presento, soy el hermano prevístero de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Ciudad del Este. Y vivo aquí en Ciudad del Este. Soy teólogo y estoy en un instituto trabajando como profesor, enseñando la palabra de Dios. Y para mí es un gusto estar aquí. Entonces estaré defendiendo, o sea, estaré mostrando que el bautismo de niños dentro de la Biblia, que eso no era una práctica. Entonces, Dios bendiga a todos los que estarán viendo. Y gracias una vez más por el cariño y espero que esto sea de mucha bendición para todos. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Muchas gracias por su presentación. Mi hermano Nelson, bienvenido a este canal. Le damos estos 2 minutos para que usted pueda presentarse, hermano, para que muchos de la comunidad que están suscritos a estos canales, ¿verdad?, sepan quién es usted. Adelante, hermano, tiene 2 minutos de presentación. Bueno, primeramente, dar gracias a Dios por tenernos acá en esta plataforma compartiendo con el hermano Sergio y con el hermano José Peña. Gracias por permitirnos poder llevar a cabo este encuentro acá en esta plataforma. Dar gracias también a todos los hermanos. Mi nombre es Nelson Navarrete, soy laico católico, soy un miembro activo de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, soy salvadoreño y pues estamos en este camino de aprendizaje. Hoy este día vamos a llevar a cabo este pequeño debate. Mi postura es que sí se puede bautizar a los niños y lo vamos a comprobar a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a usar también el catecismo y tal vez algunos padres de la iglesia. Gracias, hermano José, por tomar su tiempo y estar acá de moderador con nosotros. Gracias, hermano, por su presentación. Bueno, vamos a comenzar, vamos a dar a conocer el programa a todos los hermanos que nos van a ver. Vamos a tener 15 minutos por parte de cada uno de exposición. Luego viene la refutación, que serían 10 minutos para el hermano Sergio y para nuestro hermano Nelson. Luego vienen 2 preguntas intercaladas. Primero contesta, uno lanza una pregunta, luego el otro, y luego nuevamente otras 2 preguntas intercaladas. Tendremos 2 minutos de conclusión o resumen acerca de lo
de lo que cada uno expuso. Y por último tenemos 2 minutos de despedida. Y en esto también quiero recalcar de que en la despedida siempre no se puede hacer ninguna refutación o algo en contra de el oponente, podríamos decir, o podríamos decir del comentario del otro hermano. Así que daremos comienzo con nuestro hermano Sergio Adorno, con sus 15 minutos de exposición. Cuando esté listo, hermano, me dice. Amén, hermano, ya estoy listo. Ok, entonces comenzamos con los 15 minutos de exposición de nuestro hermano Sergio. Ahora comienza. Amén, gracias, hermano José. Y voy a empezar mi exposición en el nombre de Jesús. El mandato del bautismo, por el orden dado y en la práctica apostólica, no aparece el bautismo infantil. Por tanto, los que lo practican están siguiendo enseñanzas de hombres. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El orden para bautizar dado por el mismo Señor es, primero, enseñar o doctrinar. A los inconversos hay que enseñarles la salvación y la doctrina de la Biblia, incluso la del bautismo. 2. Una vez que una persona está doctrinada, se le sumerge en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los infantes no puede ser doctrinada, no se le bautiza. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15-16. El orden dado en estos dos versos es el mismo de Mateo, pero más ampliado. 1, predicar el evangelio. 2, los que creyeren son sumergidos. Los infantes, como son incapaces para creer en el Señor Jesús como su Salvador, no se le bautiza. Este orden de bautizar está sostenido por el ejemplo de Jesús. Los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Juan 4, versículo 1. Aunque Jesús no bautizaba, sino su discípulo. Los discípulos de Jesús bautizaban a las personas que habían creído en Jesús y se había resuelto seguirle como Señor y Dios. No se deben bautizar antes que las personas crean, con la esperanza de hacerla discípulo después. Esto no es otra cosa sino introducir el mundo en la iglesia de Dios. El orden divino del bautismo manifestado en la práctica apostólica. Aquellos pues que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron discípulos en aquel mismo día como 3,000 almas. Hechos 2:41. Primero, recibieron la palabra. Segundo, se bautizaron. No fueron bautizados los infantes porque ellos no podían recibir la palabra en sus corazones. Los samaritanos, más cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. 1, creyeron. Segundo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe no bautizó a los niños porque no podían creer ni ser doctrinados. Cornelio y sus amigos, Hechos 10:47-48. 1, oyeron y creyeron al sermón de Pedro. Segundo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Tercero, fueron todos bautizados con el Espíritu, los que fueron bautizados en el agua. Por el verso 24, vemos que esta reunión fue íntima y particular. Por tanto, no había niños. Si los hubieran, no fueron bautizados, porque los que fueron bautizados en el agua fueron solamente los que oyeron el sermón sobre quienes vino el Espíritu Santo, y los únicos que recibieron el bautismo del agua, porque los niños menores de 4 años no podían entender el sermón ni ser bautizados con el Espíritu Santo ni hablar en lenguas.
Lidia y su casa. Hechos 16, 14, 15 al 40. Primero, Lidia oyó el evangelio, verso 14. Dios abrió su corazón para que creyese. Segundo, en la familia de Lidia no había niños. Todas eran personas grandes y creyentes, pues se le da el nombre de hermanos. Verso 40. Los apóstoles daban el nombre de hermanos solo a los bautizados y bautizaban solamente a los que creían. El carcelero de Filipo, Hechos 16, 32, 34. Primero, todos oyeron predicar la palabra. Verso 32. Todos creyeron a Dios. Verso 34. Todos se bautizaron. En el caso de haber habido niños en la casa del carcelero, estarían durmiendo, pues fue una reunión pasada la medianoche. Y aunque hubieran estado presentes, no había por qué nombrarlos. Y este silencio no autoriza quebrar el mandamiento del Señor de bautizar solamente a los que creen. Crispo y su casa. Y Crispo, el presidente de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y se bautizaban. Hechos 18, 8. Primero, oyeron. Segundo, creyeron. Tercero, eran bautizados. La casa de Crispo era compuesta por personas de edad, pues todos creyeron. Casos semejantes tenemos por cientos en nuestro propio país. La familia de Estefanas, y también bauticé a la familia de Estefanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Primera carta a los Corintios 1:16. Este verso es el más usado por los defensores del bautismo infantil. Sin embargo, la familia de Estefanas era toda convertida y entregada al servicio de los santos, es decir, eran hermanos. Yo os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estefanas es la primicia de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos. Primera carta a los Corintios 16:15. Los infantes ni los niños podían estar dedicados al ministerio. El bautismo no ha tomado el lugar de la circuncisión como lo quiere hacer ver la Iglesia Católica Romana. La enseñanza de que el bautismo tomó el lugar de la circuncisión no tiene ni base ni apoyo en la Biblia. Primero, la circuncisión no es un símbolo de la muerte de Cristo, sino un símbolo de purificación y consagración a Dios. Segundo, la circuncisión era solamente para los hombres, pero el bautismo es para ambos sexos. Tercero, la circuncisión seguía al nacimiento carnal. El bautismo sigue al nuevo nacimiento. Cuarto, la circuncisión es la señal del pacto nacional que Dios ha hecho con Abraham. Génesis 17, 9 al 14. El bautismo es para los que aceptan a Jesús como Salvador. Gálatas 2:36, 29. Colosenses 2:11, 12. 5. Deberían ser circuncidados tanto hijos de israelita como el siervo y el extranjero, pero deben ser bautizados solamente los que creen y son nacidos de nuevo. Los pedobautistas ignoran que Dios hizo con Abraham dos pactos, uno de gracia, Génesis 15, 1, 5, y otro de obra, Génesis 17, 1 al 14. Ahora bien, si el bautismo toma el lugar de la circuncisión, la señal del pacto nacional de Israel, no podrán ser bautizados los convertidos de entre los gentiles, y nos pondremos en contra de Mateo 28, 19, que mandó doctrinar y bautizar a los gentiles, y de Hechos capítulo 10, y de muchas otras escrituras. Pero si por el contrario limitamos el bautismo a la simiente espiritual de Abraham, a la del pacto de la gracia, excluiremos del bautismo a los infantes, pero estableceremos el bautismo bíblico por inversión, pues bautizaremos solamente a los que creen y pueden ser doctrinados. Origen del bautismo de infante. La apostasía de la iglesia principió en los mismos días apostólicos. Segunda carta a Timoteo 1:15. Los judaizantes, mezclando los ritos judaicos con la doctrina de la iglesia, cambiaron el evangelio de la gracia por la salvación por obras legales, dando con esto el primer paso del error. El segundo paso fue la tentativa de la amalgama del paganismo con el cristianismo, obra de los filósofos paganos y herejes. De este híbrido movimiento resultó la creencia que el bautismo regeneraba, naciendo por esta creencia semipagana el bautismo de los infantes, pero es históricamente probado
que la iglesia no conoció el bautismo infantil durante 150 años y en el siglo II y III no fue una práctica común, habiéndose establecido la teoría de la regeneración bautismal. Se pasó a enseñar que si alguno moría sin bautismo, no era salvo. El bautismo infantil está fundado en enseñanza de obispos y acuerdos de concilios, pero no en la Biblia. La única regla de fe. El sacrificio de Cristo cubre a los niños en su inocencia y si mueren sin bautismo, van al cielo. Marcos 10:14. Y cuando llegan a la edad del discernimiento, necesitan, como todos, creer en Cristo y bautizarse. El Catecismo de la Iglesia Católica confirma que el bautismo de infante no nace con la Iglesia primitiva y que no era práctica apostólica. Veamos qué dice el Catecismo. Sin embargo, el bautismo de infante no es bíblico. Veamos qué dice el Catecismo. El numeral 1229 dice: desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Bueno, aquí comenzamos viendo una gran contradicción, porque en el numeral 1229 el Catecismo dice claramente que para llegar al bautismo se debe primeramente recibir la palabra, la conversión y la protección de fe, lo cual contradice el bautismo de niños, puesto que un niño no realiza ninguno de esos primeros pasos. Catecismo 1230 dice: esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según la circunstancia. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo con un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumena y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Catecismo 1231 dice: desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, esta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas de la iniciación cristiana por su naturaleza misma. El bautismo de niño exige un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. Aquí vemos elementos muy importantes que refutan la defensa que realizan los apologistas católicos del bautismo de niños. En los primeros siglos, la iglesia no bautizaba niños, sino que existían pasos de preparación para llegar al bautismo. La frase "desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento" asegura que el bautismo de niños no es una práctica que se realiza desde el nacimiento de la iglesia en el siglo I, sino que tuvo una fecha de inicio más tarde, y esto queda probado con la palabra "desde", es decir, que esta doctrina no nació con la iglesia, sino que tuvo sus inicios en un tiempo posterior. Esto también prueba de que los intentos de hacer ver que la Biblia habla de bautismo de infantes son erróneos y manipulados, como por ejemplo el bautismo del carcelero y demás familias que menciona la Biblia. Porque el bautismo de niños no era una práctica primitiva, sino que fue introducida más tarde. Catecismo 1252 dice: la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Esta está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, Hechos 16, 15, 33, 18, 8, primera carta a los Corintios 1, 16, se hayan bautizado también a los niños. Esto prueba que el bautismo de niños no está en la Biblia. Aquí la Iglesia Católica Romana confiesa que
que esta práctica comenzó en el siglo II, así que no era práctica apostólica y mucho menos tiene presencia en la Biblia. El propio magisterio católico confiesa que el bautismo de niños no es bíblico ni apostólico, así que cualquier pasaje o base bíblica que mi oponente trate de presentar se opondrá a su propio magisterio. Y aquí, por ejemplo, los primeros cristianos primitivos como Basilio, Gregorio, Niceno, Ambrosio, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Agustín, fueron bautizados de mayores y no de niños. Amén. Tienes 50 segundos todavía, hermano. Amén. Y hasta aquí, hermano. Muchas gracias. Y Dios bendiga a continuación. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano Sergio, que ha hecho una exposición acerca de la postura de este tema que estamos compartiendo con todos ustedes. Vamos a pasar a nuestros 15 minutos de exposición del hermano Nelson Navarrete. Cuando esté listo, hermano, dé una señal que está listo. Estamos listos, hermano. Ok, vamos a detener el tiempo, vamos a restablecer y comenzamos ahora. Adelante, hermano. Bueno, vamos a empezar exponiendo el bautismo de niños. Lo vamos a hacer principalmente con la escritura. En esta ocasión voy a usar la Reina Valera. Y más adelante estaré haciendo mención del catecismo y de los padres de la iglesia. Empezamos con la exposición. El bautismo de niños se celebra en la Iglesia Católica porque sus bases están en la Sagrada Escritura. Es una doctrina de la Iglesia. Ahora el bautismo de niños ha venido a reemplazar la circuncisión. En el Antiguo Testamento se circuncidaba el pueblo para pertenecer al pueblo de Dios. Hoy los verdaderos cristianos se bautizan para pertenecer al pueblo de Dios. Veremos dos ejemplos. El primero, en el Antiguo Testamento se podían circuncidar hombres mayores y niños. Hoy, en el nuevo pacto de Dios, se pueden bautizar adultos y niños. Por ejemplo, si nos vamos a la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 17, del verso 11 y siguiente nos dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prejuicio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. Todos los recién nacidos deberían de ser circuncidados a los 8 días de nacido. Estos niños no tenían conciencia, no sabían por qué les estaban haciendo tal práctica, pero sus padres sí sabían por qué lo hacían. Es lo mismo que hoy en día nosotros los cristianos hacemos. Por fe de nosotros, los niños son bautizados para que pertenezcan al pueblo de Dios. Si leemos el verso 13, nos dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Era Abraham de edad de 99 años
cuando circuncidó la carne de su prejuicio. Vemos, en el principio, dice que los niños de 8 días de recién nacido deberían de ser circuncidados. Pero también nos dice que Abraham, de 90 años, se bautizó o se circuncidó. Y si leemos el verso 25, nos dice: Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado. Acá en Génesis nos presenta 3 personas que fueron circuncidadas de 3 edades diferentes. Una de 8 días recién nacido y el otro de 90 y algo de años y el otro de 13 años. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo cumplió con ese mandato porque Él nació bajo la ley. Cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fue concebido. Lucas 2:21. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, sin tener conciencia, también Él fue circuncidado. Ahora, para pertenecer al pueblo de Dios, se requiere ser bautizado. El bautismo viene a reemplazar la circuncisión. Y esto lo entendió perfectamente el apóstol San Pablo. Y nos explica de esta manera en Colosenses 2:11 y siguiente. En él también fuiste circuncidados, como circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en él cuando fuiste también resucitados con él. San Pablo lo explica muy bien en este pasaje de la Escritura. No podemos negar el bautismo a los niños porque no hay un texto bíblico que lo niegue. Más bien, nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandato de nuestro Señor Jesucristo dice todos, no incluye a los niños. En ese tiempo tenemos que entender que las personas estaban recién aceptando el mandato de Cristo. Por eso tenían que enseñarles a mayores y que pudieran ellos creer y bautizarse, porque estaba comenzando el cristianismo para ese entonces. Y si nosotros nos vamos en la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor Dios los llame. La promesa del Espíritu Santo que se recibe en el bautismo es para los hijos también, para los niños. Ahí no dice la edad, ahí dice para vuestros hijos. Los niños
son nuestros hijos. No tienen que llegar a una edad avanzada para poder ser hijos de nosotros. Y si nos vamos por el ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 15, ahí vemos cómo la escritura nos dice, nos menciona que fue bautizada una familia entera. Si estudian las raíces de estas personas judías, en esas casas habían grandes, pequeños, habían esclavos y habían hijos de los esclavos. Es imposible pensar que no podía existir un bebé en esas casas. Nos dice el verso 15, cuando fue bautizada y su familia fue bautizada con su familia. Si leemos el verso 30 de ese mismo capítulo 16, nos dice de esta manera, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primer requisito, porque ellos no conocían de Jesús, no lo habían aceptado a Jesús. Primer requisito era creer que Jesucristo era el Mesías, aceptarlo como el Mesías. Y luego dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es imposible pensar que no había niños en ese hogar. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es imposible negar que en esa casa existían niños. No podemos negar a los niños ser bautizados. Si nosotros leemos el apóstol San Pablo también en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 16 nos dice de esta manera, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro más. El apóstol Pablo resalta que él bautizó a una familia completa. Es imposible negar que existían niños en esa familia. Si en nuestras familias uno va a visitar un hogar, está un bebé en esa casa. Y estas familias que eran grandísimas, y el mandamiento de Dios era multiplicarse. Esa era la bendición, tener hijos. Y si nos vamos a San Marcos, capítulo 4, versículo 26, esta es una parábola que se puede comparar con lo que nosotros hacemos con los bebés. Decía además así, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano, lleno y llega la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Esta parábola
se puede comparar con el bautismo de los niños. Nosotros bautizamos a los bebés y luego les damos catequesis para que ellos vayan creciendo en la palabra de Dios. Les vamos enseñando los mandatos de Dios. Si nosotros leemos Gálatas 3:26, ¿por qué bautizamos a los niños? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Bautiza a tu niño para que sea hijo de Dios, para que se revista de Cristo, para que sea heredero de la promesa. No dejes afuera a tu hijo. Gracias, hermano. Tiempo. Gracias, hermano. Queridos hermanos, gracias por esta exposición que nos ha compartido nuestro hermano Nelson Navarrete, apologista laico católico. Ya concluimos con la parte de la exposición. Ahora venimos con la parte de la refutación. Para muchos, tal vez no han tenido claro qué es una refutación, sino que esto es aclarar los puntos de la otra persona o del otro expositor, dar a conocer con fundamentos por qué no están de acuerdo uno a otro. Pero así como somos una familia, vamos a hacerlo con mucho amor y respeto. Así que vamos a tener 10 minutos de refutación, tanto para nuestro hermano Sergio como para nuestro hermano Nelson. Así que también muchas bendiciones y bienvenido a todos los que están viendo este debate, que sea de edificación y de bendición para su casa. Vamos a dar comienzo a estos 10 minutos de refutación y quiero preguntarle a mi hermano Sergio si ya está listo. Si tiene el micrófono apagado, hermano. ¿Está listo, hermano? Sí, ya estoy listo. Vamos a restablecer el tiempo y vamos a comenzar con los 10 minutos de refutación ahora. Amén. Entonces, voy a comenzar a aclarar algunos puntos, como siempre, ¿verdad? Que en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero de mi parte voy a aclarar algunas cosas y él también va a estar después aclarando, ¿verdad? Entonces, mi hermano dijo que el bautismo reemplazaba la circuncisión. Y esto es un error bíblicamente, porque la circuncisión, el bautismo no reemplaza. Eso ya en mi exposición, yo ya expliqué, y ahí ya en mi exposición ya quedó refutado esa parte, pero acá voy a añadir más. Dice, ¿es el bautismo del nuevo pacto un equivalente a la circuncisión? La circuncisión era una señal física del pacto que Dios hizo con Abraham. Aunque el pacto inicial se hizo en Génesis 15, la circuncisión no se ordenó hasta Génesis capítulo 17. Al menos 13 años más tarde, después del nacimiento de Ismael. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham en Abraham, Padre exaltado. Un nombre que anticipaba el cumplimiento de la promesa de Dios. El pacto se hizo con Abraham
y posteriormente con Isaac y Jacob y todos sus descendientes. El bautismo es, en cierto sentido, un símbolo del nuevo pacto que Dios hace con su iglesia. Jesús ordenó el bautismo en la gran comisión, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El bautismo es una señal externa de un cambio interno, representa el nuevo nacimiento en Cristo. Muchas tradiciones reformadas han hecho un paralelismo muy estrecho entre la circuncisión y el bautismo y han utilizado la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la circuncisión para justificar el bautismo de los niños. El argumento es el siguiente, ya que los niños que nacieron en la comunidad judía del Antiguo Testamento fueron circuncidados, los niños nacidos en las comunidades eclesiásticas del Nuevo Testamento deberían ser bautizados. Aunque hay paralelos entre el bautismo y la circuncisión, simbolizan dos pactos muy diferentes. El antiguo pacto tenía en un medio físico de acceso. Alguien nacía de padres judíos o era comprado como sirviente en un hogar judío. Génesis 17, 10, 13. La vida espiritual de uno no estaba relacionada con la circuncisión. Todo varón era circuncidado sin importar si mostraba alguna devoción a Dios o no. Sin embargo, incluso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se reconocía que la circuncisión física no era suficiente. Moisés ordenó a los israelitas en Deuteronomio 16 que circuncidaran sus corazones e incluso prometió que Dios haría la circuncisión. Deuteronomio 36. Jeremías también predicó la necesidad de una circuncisión del corazón. Jeremías 4:4. Por el contrario, el nuevo pacto tiene un medio espiritual de acceso. Uno debe creer y ser salvo. Hechos 16:31. Por lo tanto, la vida espiritual de uno está estrechamente relacionada con el símbolo de bautismo. Si el bautismo indica una entrada al nuevo pacto, entonces solo aquellos consagrados a Dios y que confían en Jesús deben ser bautizados. La verdadera circuncisión, como predica Pablo en Romanos 2:29, es la del corazón y es realizada por el Espíritu. En otra palabra, una persona hoy en día entra en una relación de pacto con Dios que no se basa en un acto físico, sino en la obra del Espíritu Santo. Bueno, tengo poco tiempo y ahí voy a dejar porque mi exposición, eso ya quedó refutado para seguir porque tengo poco tiempo. Y mi hermano dijo que para que una persona pueda ser parte de la iglesia necesitaba que era por el bautismo. Y eso también es un error, porque en la Biblia, para ser parte de la iglesia, una persona comienza a ser parte de la iglesia por la fe. Es decir, creyendo en Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y un niño no le hace falta ser parte de la iglesia para ser salvo. Porque Jesús dijo que de los tales es el reino de Dios. Entonces, para un niño ser parte de la iglesia no necesita del bautismo. Porque de los niños es el reino de Dios. Ahí estaba diciendo Jesús. Y la persona mayor para ser parte de la iglesia tiene que es por la fe. Juan 1:12, más los que creyeron. Ahí dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces ahí uno ya empieza a ser parte de la iglesia por medio de la fe. Y después viene el bautismo. Entonces ahí queda explicado que para ser parte de la iglesia uno necesita fe y los niños, ellos no necesitan fe. ¿Por qué? Porque Jesús mismo había dicho que de ellos era el reino de Dios y el niño nace los niños en su inocencia son hijos de Dios. Eso prueba la Biblia, porque Adán y Eva fueron creados. Ellos estaban en una etapa de inocencia, la dispensación de la inocencia, sin pecado, y eran hijos de Dios. Y el niño, hasta un cierto punto, hasta una cierta edad, ellos están en la inocencia y después empiezan a practicar el pecado. Entonces, estando en la inocencia, ellos son hijos de Dios y son parte del cuerpo de Cristo. Y también mencionó el verso de Hechos, cuando
Pedro estaba predicando y dice, estos pasajes dicen, Pedro les dijo, arrepentido y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos. Aquí la palabra hijos, por ejemplo, no está hablando de niños o de infantes, sino hijos. Ahí no está especificando que son niños. Y para todos los que están lejos, para cuando, aquí está la palabra clave, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38-39. Aquí vemos que la promesa se limita para cuando el Señor nuestro Dios llamare con su evangelio para que una persona se arrepienta y después sea bautizada. Dios no llama a salvación a bebés. El apologista católico Rodrigo Andrés Calvo dice que Dios sí llama a bebés y para ello cita Jeremías 1, pero allí no dice que Dios llamó a Jeremías de bebé, sino que lo llamó de adulto y no para conversión, sino para ser profeta de Dios. Aunque Dios lo había santificado como profeta antes de nacer, no como profeta, sacerdote y rey, como dice esta apologista, solo como profeta. Entonces, aquí cuando menciona a Pedro, ahí está la promesa, es para cuando el Señor os llamare. Entonces, no está diciendo que son para los niños, ni los bebés, porque cuando habla de hijos, no está especificando que son bebés. Entonces, por ese motivo, no se le bautiza a los niños, y eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y la circuncisión, no, el bautismo no ha tomado el lugar de la circuncisión. Los niños, para ser parte de la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, no necesitan ser bautizados. ¿Por qué? Porque Jesús ya había dicho que de ellos es el reino de Dios. Y la parábola que él mencionó ahí no tiene nada que ver con el bautismo, porque esa parábola está hablando, por ejemplo, del evangelio del reino. Y nosotros lo que estamos predicando es el evangelio de la gracia. Y el evangelio del reino va a tener vigencia después del arrebatamiento de la iglesia. Y lastimosamente, mi oponente no cree el arrebatamiento. Entonces, Jesús trajo el evangelio del reino, pero ahora se está predicando el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, después del arrebatamiento, se va a seguir predicando el evangelio del reino. Y esa parábola está hablando del evangelio del reino, que se va a ser predicado, que va a tener su vigencia después del arrebatamiento. Entonces, tenemos poco tiempo y muchas cosas que hablar, pero bueno, el Señor bendiga. Y hasta aquí y llegó mi tiempo. Entonces, Dios bendiga. Amén. Gracias, hermano Sergio. Tenía todavía 4 segundos. Fue muy respetuoso con el tiempo. Muchas gracias. Bien, hermanos, hemos escuchado la refutación del hermano Sergio para el hermano Nelson. Vamos a continuación con nuestro hermano Nelson Navarrete, apologista católico, con sus 10 minutos de refutación para nuestro hermano Sergio. Me avisa si está listo, hermano, para restablecer el cronómetro. Adelante, hermano. ¿Está listo? Vamos a comenzar con nuestros 10 minutos de refutación ahora. Bueno, nuestro hermano Sergio dice que un niño no debe de ser bautizado para integrarse a la iglesia y que un niño no debe ser bautizado para la salvación. Pero veamos qué nos dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Qué nos dice el verso 47? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba a cada día a la comunidad a los que querían salvar.
El bautismo integra a la persona a la iglesia y por medio del bautismo es salvo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al otro pasaje de la escritura de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y siguiente, nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿A quién le creemos? ¿A la palabra de Dios o a una suposición? Yo preferiría es aceptar la palabra y creer la palabra. Dice que el bautismo ahora nos salva. Si nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en siguiente, nuestro hermano en su exposición dice que en las familias que mencionan Hechos de los Apóstoles no podían haber bebés. Sabemos que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir a ser el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento se dieron cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En 2 párrafos menciona la palabra todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Otra vez vuelve a decir todos fueron bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Otra vez dice todos. Ahí no dice menos los niños. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Otra vez vuelve a decir todos. Sabemos que el bautismo es espiritualmente. ¿Para qué es el bautismo? Para recibir el Espíritu Santo y para que se nos abran las puertas de los cielos, como sucedió en el párrafo que lo menciona San Mateo, capítulo 3, versículo 16 siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos después de ser bautizado, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Con el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Se nos abren las puertas del cielo y pasamos a ser hijos de Dios. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia? Si nosotros leemos a San Ireneo de León en el año 130, ya se bautizaban a los bebés. Si nosotros vamos a los escritos de Orígenes, en el 185 al 254, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo, incluso a los bebés. Si los niños son bautizados para remisión de pecados, cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? Sabemos que uno nace con el pecado original de Adán y Eva.
Si nosotros vamos y leemos Hipólito de Roma en el año 235, también nos va a hablar del bautismo de bebés. Y si nosotros vamos a leer las cartas de los primeros padres de la iglesia, Gregorio de Nacineno, en el 329, año 329, también nos va a hablar del bautismo de los niños. Ya los padres de la iglesia ejercían esta práctica que hoy la iglesia sigue haciendo. Juan Cristóbal en el año 347, Basilio el Grande, 330. Todos estos padres de la iglesia ya practicaban el bautismo. San Agustín de Hipona y la Reforma Protestante y el movimiento anabatista, ellos fueron los que empezaron a excluir a los niños. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1217, nos habla del bautismo. La prefigura del bautismo en la antigua alianza, en la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la iglesia hace solemne memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, que prefiguran ya el misterio del bautismo. Si leemos el numeral 1218, nos dice 1218, desde el origen del mundo, el agua criatura humilde y admirable es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ellas. Numeral 1219, la iglesia ha vestido en el arca de Noé una prefigura de la salvación por el bautismo. En efecto, en medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas. Y nos cita la Sagrada Escritura el verso que yo leí. Los padres de la iglesia hacen mencionar el bautismo de los niños. La Sagrada Escritura también hace mencionar el bautismo de niños. No dejemos fuera a nuestros niños. Hagámosle caso a la palabra de Dios. Se bautiza para que se abran los cielos, para recibir el Espíritu Santo y para ser llamados hijos de Dios. Gracias, hermano José. Amén, hermano. Terminó su refutación con 9 minutos y 48 segundos. Muchas gracias por haber respetado los 10 minutos de refutación y ese compartir. Ya finalizamos las exposiciones, hermanos, y las refutaciones. Ahora vamos a dar paso a las 2 preguntas intercaladas. Esto va a funcionar de esta manera. Uno va a plantear, nuestro hermano Sergio va a comenzar, va a plantearle una pregunta a mi hermano Nelson. Y de esta manera va a tener nuestro hermano Sergio un minuto para poder elaborar esa pregunta. Así que vamos a comenzar. Tiene un minuto para poder elaborar, hermano, y voy a restablecer y vamos a comenzar ahora. La pregunta me toca a mí ahora. Sí, tiene un minuto para poder elaborarla, hermano. A ver.
Hermano Nelson, si usted ha mencionado que el bautismo de niño, que la Biblia habla de eso, y usted me daría un verso explícito donde aparece en la Biblia el bautismo de niños o los apóstoles bautizando a los niños. Porque los versos que mi hermano estaba dando se basa en suposiciones y en las suposiciones no se puede hacer una doctrina porque la Biblia no habla explícitamente del bautismo de niños. Si me puede dar un verso donde aclara el bautismo de niños, porque eso no aparece en la Biblia. Entonces, si mi hermano me puede dar un verso explícitamente donde habla del bautismo del niño. Hermano Nelson, ¿entendió la pregunta del hermano Sergio? Sí, hermano. ¿Está listo para poder contestarla? Claro que sí. Tiene 2 minutos para poder contestarla, hermano, a partir de ahora. Bueno, muchas gracias por hacer la pregunta, hermano Sergio. No te voy a dar un solo texto, te voy a dar 4 textos de la Sagrada Escritura. Uno, donde nuestro Señor Jesucristo lo dice, y 2, donde los apóstoles lo mencionan. Si leemos San Mateo 28, 19, nuestro Señor Jesucristo manda, es el mandato que da nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Nuestro Señor Jesucristo dice a todos, bautizarlos. Ahí están incluidos los niños. Si tú lees Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15, dice que se bautizó una familia completa. Lidia se bautizó con toda su familia. Si tú lees Hechos capítulo 16, versículo 30 y siguiente, dice que el carcelero se bautizó él y toda su familia. Si tú lees Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice que él bautizó a una familia entera. Esa es mi respuesta. Terminó su respuesta con 1 minuto 45 segundos. Gracias por respetar el tiempo de respuesta a la pregunta. Hermano Nelson, ahora vamos con su pregunta para nuestro hermano Sergio. Tiene 1 minuto para poder elaborar la pregunta para nuestro hermano Sergio Adorno, teólogo evangélico. A partir de ahora, y me dice cuando esté listo. Estoy listo, hermano. Adelante, puede hacer la pregunta. El hermano Sergio en su exposición hizo mencionar que los niños no deben de ser bautizados y que el bautismo no es para la salvación. Me gustaría que él me comprobara con un texto bíblico donde prohíba el bautismo de los niños, que diga los niños no deben de ser bautizados. Hermano Sergio, ¿entendió la pregunta del hermano Nelson? Sí, hermano, sí. ¿Está listo para poder responderla? Sí, hermano, ya estoy listo. Tiene a continuación su respuesta a partir de ahora. Tiene 2 minutos. Amén. Acá en San Marcos 10:14, por ejemplo, dice así: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces no hay un verso explícito donde dice que no bauticen,
a los niños. Pero nosotros vemos claramente por la enseñanza del bautismo la persona que debe ser bautizado. Por ejemplo, primeramente se le tiene que predicar la palabra de Dios, uno tiene que creer, ser doctrinado y después viene el bautismo. Así como aconteció con las casas enteras que se bautizaban. Y en esas casas, yo en mi exposición probé que no había niños. Y el bautismo no es lo que salva, sino que la fe en Cristo es lo que salva. Y ahí él mismo leyó, y aquí yo voy a terminar de leer. Él dijo que el bautismo que corresponde ahora no salva, pero sigue diciendo el versículo sigue diciendo que el bautismo no quita la inmundicia de la carne, que el bautismo no quita el pecado. Entonces, si el bautismo no quita el pecado, entonces no es lo que salva, sino la salvación viene cuando la persona cree y acepta a Cristo por fe, y después el resultado de esa salvación lleva a la persona al bautismo. Entonces, ahí ya no es el bautismo el que salva, sino la fe en Cristo. Amén. Amén. Tiempo. Gracias, hermano Sergio, por respetar el tiempo estipulado. Terminó su respuesta con 1 minuto 57 segundos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la segunda pregunta para nuestro hermano Nelson. Tiene 1 minuto, hermano Sergio, para poder elaborar la pregunta a partir de ahora y me dice cuando esté listo. Amén. Ahí el texto que leí ahora dice, Jesús dijo claramente que el reino de Dios es de los niños, porque los niños están en la inocencia hasta hasta una cierta edad. Entonces, si un niño, un infante muere sin el bautismo, ¿se irá al cielo? ¿Será salvo o no? Esa es mi pregunta, según mi hermano. Hermano Nelson, ¿entendió la pregunta que le hizo el hermano Sergio? Yo le enciendo el micrófono. Sí, me la podría volver a repetir porque al parecer parece que está un poco fuera de lugar. No sé si no la entendí muy bien. Adelante, hermano Sergio, puede volver a formular esa pregunta para el hermano Nelson. Sí. Jesús dijo que el reino de Dios es de los niños. Entonces, cuando un niño muere sin bautismo, ¿estaría salvo o no estaría salvo? Esa es mi pregunta. Bueno, en esta pregunta está tomando el tema de la salvación, ¿verdad? Creo que el bautismo tenemos que saber que estamos exponiendo o estamos formulando la exposición si la Biblia expresa que podemos bautizar a los niños o no. Pero creo que esa pregunta está un poco fuera de ese contexto. Por eso me gustaría que formulara otra pregunta que estuviera un poco más enlazada con el tema. Pero si el hermano Nelson quiere responderla, adelante. Claro, hermano, está bien. Okay. Está un poco fuera de lugar, pero se la voy a contestar. Ok, bueno. Tiene 2 minutos para poder responderla ahora. Bueno, primeramente, eso se lo dejamos en manos de Dios, porque no podría ser yo juez y decir que ese niño se condena. Tampoco podría ser juez y decir que ese niño no se condena. Pero la Sagrada Escritura es bien clara. Por ejemplo, nos dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles
cree tú y serás salvo tú y tu casa. Esa sería mi respuesta. Tiene todavía un minuto, hermano. ¿Quiere agregar algo o aquí lo quiere dejar? Pienso que ahí estaría bien, hermano. Está bien. Bueno, concluyó con su respuesta con 58 segundos. Gracias, hermano, por respetar el tiempo de respuesta. Ahora, nuestro hermano Nelson va a hacer una pregunta siempre ligada al tema para nuestro hermano Sergio Adorno, teólogo evangélico. Tiene un minuto para poder formular la pregunta, hermano Nelson, a partir de ahora. ¿Está listo? Me avisa. Sí, hermano. Ok, puede hacer la pregunta. La pregunta sería sencilla, basado en el texto de Mateo 28:19, donde nuestro Señor Jesucristo dice, menciona la palabra todos. Mi pregunta sería, en ese todo, ¿será que en el mundo habrán bebés o no habrían bebés? ¿Entendió la pregunta, hermano Sergio? Sí, exactamente, sí. ¿Está listo para poder responder? Sí, hermano, sí. Ya. Ok, entonces comienza sus 2 minutos de respuesta ahora. Bueno, cuando ese pasaje habla de todos, eso no significa que los apóstoles tendrían que bautizar a todos, porque acá en Marcos 16:15 es el paralelo de Mateo 28:19. Y aquí especifica, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando habla de todo, no está diciendo que ellos tienen que bautizar a todos, sino predicar, y aquellos que creen deben ser bautizados. Entonces, esa palabra no está diciendo que es a todos. Eso no incluye a niños, sino la persona que debe ser bautizada tiene que creer. Y ahí vemos el paralelo, como está aclarando. Ellos tienen que predicar, y aquellos que creen lo que deben ser bautizados. Entonces no podemos tomar esa palabra a todos, y los apóstoles no es que ellos salieron y que bautizaron a todos, sino que la Biblia misma aclara que aquellos que oían la palabra y que aquellos que habían creído eran bautizados. Entonces, esa es mi respuesta. Amén. Hermano Sergio terminó su respuesta con 1 minuto y 37 segundos. ¿Quiere agregar algo? Está bien, hermano, ya suficiente. Ok. Bueno, gracias por haber respondido a la pregunta y poder respetar el tiempo de respuesta. Bueno, tenemos ahora, a continuación, cada uno va a tener 2 minutos para conclusión o resumen de lo expuesto, cada postura, y luego pasaremos a los 2 minutos de despedida. Comenzamos con los 2 minutos de nuestro hermano Nelson Navarrete, apologista católico. ¿Está listo, hermano? Comienza el hermano Sergio. Ok, bueno. Hermano Sergio, ¿quiere comenzar para poder hacer los 2 minutos de conclusión o resumen? Amén. ¿Sí? Adelante. Puede comenzar ahora. Amén. Gracias, hermano. Y como están viendo los hermanos, todo lo que el hermano dijo quedó refutado en mi exposición.
toda la familia entera que fue bautizado. Ahí ustedes pueden ver en mi exposición, ahí quedó todo refutado. Y al final, aquí, por ejemplo, dice: el juzgamiento del pecado original ocurrió en la ciudad de Jerusalén, en el arco de Gólgota. Allí fue dado por Jesús el grito que consumió la obra de redención de la humanidad. Mateo 27:50, Juan 19:30, Apocalipsis 5:9. En cuanto a su realización, el juzgamiento ocupa el tiempo pasado. No habrá de parte de Dios juzgamiento por el pecado original. Él ya fue cumplido en la persona de Jesús. Isaías 53:5-8, segunda carta a los Corintios 5:21. El resultado de ese juzgamiento es la absolución de condenación eterna del pecado para todos aquellos que aceptan en sus vidas el sacrificio efectuado por Jesús. Romanos 8:1, Juan 1:12, 3:16, 17, 5:24. Entonces, el pecado original no se borra con el bautismo, sino con la sangre de Cristo. Es el que nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7, Apocalipsis 1:5. Entonces, el pecado original ya fue juzgado por Cristo. Y nadie va a ser juzgado porque la sangre de Cristo ya nos limpió de todo pecado. ¿Y cómo recibimos nosotros la salvación? Por medio de la fe en Cristo. Entonces, Dios bendiga a continuación. Amén. Gracias, hermano, por estos 2 minutos de conclusión o resumen. Pasamos a los 2 minutos de conclusión y resumen de nuestro hermano Nelson Navarrete. ¿Está listo, hermano? Claro que sí, hermano. Ok, lo iniciamos ahora. Bueno, vamos a complementar con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1213. El sacramento del bautismo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el portico de la vida en el Espíritu. Si leemos el numeral 1214, nos dice: el nombre de este sacramento recibe el nombre del bautismo, razón del carácter del rito central mediante el que se celebra el bautismo. El Catecismo de la Iglesia nos cita 2 de Corintios 5:17, Gálatas 6:15. En el 15 nos dice, está citando también Timoteo 3:1. El Evangelio de San Juan 3:5. En el numeral 1216, este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Y nos cita la Sagrada Escritura, San Juan 1:9, Hebreos 10:32, Primera de Tesalonicenses 5:5 y Efesios 5:8. Hermanos, cada uno de ustedes puede sacar su conclusión. Están las 2 exposiciones y pueden recurrir a la Sagrada Escritura para comprobar los textos. Gracias. Muy bien, hermano. Muchas gracias por estos 2 minutos de conclusión o resumen que estuvieron estipulados en este programa. Bueno, cada uno de los hermanos puede, ¿verdad?, tomar nota y poder en este debate poder edificarnos para la gloria de Dios. Vamos a pasar a los 2 minutos de despedida por parte de nuestro hermano Sergio Adorno. Adelante, hermano, tiene 2 minutos para su despedida. Adelante. Amén. Primeramente doy gracias a Dios, al Espíritu Santo por estar presente. Y gracias, hermano Nelson, hermano José,
Gracias al Señor estuvo muy tranquilo, muy respetuoso el debate. Y esto me alegra porque así la gente puede aprender y puede ver el amor en nosotros. Entonces, transmitir el amor de Dios. Y gracias por todo. Y espero que no sea la última. Estoy libre para seguir compartir cualquier tema que uno quiera, entonces para ir aprendiendo la palabra del Señor. Y Dios bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga este canal. Y gracias por invitarme en este canal, por recibirme. Y como siempre, saludo a mi pastor, Eduardo Infran, y a todos mis hermanos que me están viendo y a todos mis hermanos que me conocen. Un saludo para todos. Y saludo a todos los que están viendo. Amén. Amén, hermano Sergio. Muchas gracias por esa despedida para todos. Hermano Nelson, pasamos por sus 2 minutos de despedida para todas las personas que van a ver este video ahorita mismo y próximamente. Adelante, hermano, tiene 2 minutos para poder despedirse. Bueno, dar gracias a nuestro Dios Padre Celestial que nos ha permitido estar acá compartiendo este pequeño diálogo y esperando que el Espíritu Santo obre y que sea Él quien guíe y que sea Él quien ilumine nuestras mentes. Gracias a todas las personas que han estado atentas a este debate y a los que lo van a ver después. Y como siempre, me gusta despedirme con un texto de la Sagrada Escritura. Lo vamos a tomar de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está encima de todos, porque actúa por todos y está en todos. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Amén, hermano. Gracias por esos 2 minutos terminó con 1 minuto 47. Gracias por su despedida. Y bueno, le damos gracias y pues vamos a darle saludos a los hermanos que estuvieron conectados, ¿verdad? Para no ser descorteses. Tenemos a nuestro hermano Armando García, Dios le bendiga. Rafael López, Dios le bendiga. Al hermano Claudia Enríquez hasta Honduras, Dios le bendiga. A nuestra hermana Isabel Félix, Dios le bendiga. Y a cada uno de ustedes que tomaron este tiempo para poder aprender y poder tomar nota de cada uno de los textos y argumentos que dieron nuestro hermano Sergio Adorno y Nelson Navarrete. También quiero compartirles a ellos de que gracias se mostraron con un respeto muy grande y eso vale mucho en este ambiente de las redes sociales, porque así se va a ir edificando más personas y así muchos van a tomar el ejemplo de cómo debemos de hacer un debate claramente, así como Cristo manda con amor, con sencillez y con humildad. Pues más nada, desearles a todos feliz noche, que Dios les bendiga y que tengan una semana llena de productividad en sus trabajos, en sus labores, en su casa, con su familia, sus hijos, sus hijas, que las pasen bien y que la mano poderosa de Dios los cubra y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo los unja. Amén, hermanos. Que pasen una bendecida noche y un abrazo fraterno para todos ustedes. Que Dios les bendiga y hasta pronto.
La paz.